De acuerdo, X, o cualquier espeluznante foro en el que esto se abra camino. Lo puse aquí porque pensé que llegaría la mayor cantidad de gente para la que fuera importante. Si eres una de esas personas que se sienten intrínsecamente atraídas por el horror, estás en verdadero peligro. No sé qué es exactamente, no pretendo saber todo lo que pasa ahí. De hecho, yo misma solía sentirme atraído por los creepypastas más realistas y no sobrenaturales. Pero bueno, déjame explicarte. Hace más o menos un año, estaba despierta a las 3 de la mañana. Ya saben, esa parte de la noche en la que estás tan metido que parece que nunca va a acabar. En fin, estaba despierta, navegando, buscando una buena creepypasta que no hubiera leído antes, asustándome de verdad. Seguro que conoces esa sensación. ¿Te gusta la sensación? Ese es el problema. Estaba leyendo y oí un golpeteo en la cocina. Tenía una gata, así que supuse que era ella. Pero entonces miré en mi cama y mi gata estaba allí. Llevaba un rato asustándome, así que casi temblé de miedo al abrir la puerta de mi habitación. Vivo sola, en un apartamento de una sola habitación, con un dormitorio, una cocina, un salón y un cuarto de baño. Mi puerta de la habitación da a la cocina. La luz de la luna brillaba en el linóleo. Agudicé el oído y escuché, pero no oí nada. Me reprendí por ser tan cobarde. Eran ruidos caseros, ¿no? O tal vez un maldito ratón en las paredes. Estaba a punto de darme la vuelta y volver a mi habitación cuando volví a oírlo. Y vi algo esparcirse por el linóleo de la cocina, en dirección al baño. Era pequeño, pero definitivamente no era una rata. Las extremidades eran demasiado largas, el torso estaba demasiado alto del suelo, y la forma en que se movía era rápida pero también torpe. En cualquier otra circunstancia me habría reído de ella, pero estaba muy asustada, así que ya saben, básicamente me congelé durante unos 10 minutos. Fue el tamaño de la cosa lo que me convenció en moverme. No importa lo raro o jodido que fuera, era mucho más pequeño que yo. No podía ser tan peligroso, ¿verdad? Así que abrí la puerta del baño y antes de encender la luz hice un rápido escaneo. No vi nada. Accioné el interruptor, miré a mi alrededor y seguí sin ver nada. Incluso miré en el techo, abrí el desagüe de la ducha y todavía nada. ¿Qué podría haber sido? Mi mente empezó a inventar explicaciones. Definitivamente tenía 4 extremidades. Quizás era una araña enorme que había perdido 4 de sus patas. Eso podría explicar su torpe movimiento. Para mí era suficiente. Estaba a punto de volver a la cama cuando se me ocurrió, por capricho, usar la escoba para hurgar detrás del retrete, entre la pared y la base del asiento. Cuando lo hice, golpeé algo sólido que salió corriendo. Parecía ser un humano diminuto, pero era blanco pálido, pálido como un gusano, con vetas grises sucias que le recorrían la piel. Se movía a 4 patas, con dedos largos y finos que se agarraban al suelo. Tenía el cráneo completamente calvo, carecía de ojos y la piel parecía arrancada de la mitad inferior de la cara, dejando al descubierto los dientes y las encías. Me miró, bueno, algo así, apuntó su cara en mi dirección, en cualquier caso, y luego se escabulló muy rápido por el lateral de la bañera y se metió en el desagüe. Se movió en ráfagas rápidas, como una araña, y trepaba por superficies lisas como una. Después de que desapareciera por el desagüe, me quedé allí congelada con el palo de la escoba en la mano durante 5 minutos. Estaba asustada. Salí lentamente del cuarto de baño, cerré la puerta y metí una manta en la rendija entre el suelo y la puerta temiendo que saliera. Luego me senté en la cama y me pregunté qué podía hacer. No podía llamar a la policía, ni decírselo a mis amigas. No me creerían. Entonces, ¿qué hice? Bueno, hice un hilo en X. Eso fue hace bastante tiempo, casi un año. Puede que incluso lo recuerden. No era nada especial y ni siquiera tuvo tantas respuestas antes de caer de los foros. Supongo que la gente pensó que estaba bromeando, que en realidad habría pensado lo mismo. Mi hilo, en retrospectiva, sonaba exactamente como el tipo de hilos que odio. Pero aparte de todas las respuestas de OP, eres una cobarde, y Sage, hubo otra. Yo también los he visto. Anon, mándame un email, junto con una dirección de correo electrónico que no voy a dar aquí. Así que le mandé un correo a este chico, ¿vale? Y enseguida me respondió y empezamos a hablar por IRC. Se presentó como John, y básicamente me contó una historia muy parecida. Una noche hace meses atrás, leyendo creepypastas, oyó un ruido, se levantó y vio el hombrecillo pálido. El suyo era un poco más grande,
Dijo que era del tamaño de un gato, pero también me dijo otra cosa, que vería más de ellos. Me dijo que desde que vio el primero, cada vez los veía más, por todas partes, incluso en la calle durante el día. Estaban por todas partes, dijo, y una vez que te fijas en el primero, es mucho más fácil ver a todos los demás. No tenía ni idea de lo que eran y aún no había descubierto su comportamiento. Dijo que, por lo general, cuando los veía o oía en su propia casa, estaba leyendo creepypastas, por lo que solían asustarle muchísimo, pero repitió, nunca los había visto hacer nada terrible, solo escabullirse de su vista. No obstante, dijo que algunos eran bastante grandes y que no todos tenían el mismo aspecto. Aquella noche seguí sin dormir, pero durante la semana siguiente y las que siguieron, me di cuenta de que me había acostumbrado a ellos. Cada vez los veía más, los atistaba por el rabillo del ojo, o veía el trasero de uno arrastrándose por una alcantarilla, o veía sus caritas mirando a la calle desde las alcantarillas. Algunos, al parecer, ni siquiera intentaban esconderse. Vive en Prudence, Rhode Island, que es una ciudad pequeña. Un día, de camino al trabajo, tomé el autobús, miré por la ventanilla y vi a uno bastante grande, como un perro mediano, trotando por la acera y la gente pasaba a su lado. En realidad, creo que mucha gente lo veía como un perro, y hasta un hombre se paró a rascarle la cabeza. Siempre enviaba correos electrónicos a John y le preguntaba todas las apariciones que veía él. Incluso intenté capturar algunos con la cámara, pero siempre oían el zumbido mecánico y se alejaban antes de que mi cámara pudiera hacer una foto. Me dije que tendría que hacer una foto a uno de los más grandes y lentos, pero a medida que pasaban las semanas me fui acostumbrando a ellos. Claro que eran espeluznantes y ya no podía sentarme en el baño y disfrutar de una larga meditación porque tenía la maldita paranoia de que subirían por la taza y me morderían el trasero. Pero en realidad no hacían nada malo. Me ponían de los nervios, pero también lo hacían las arañas grandes. Podía vivir con ellas. John las llamó Grister porque dijo que le recordaban al meme Grister de X por alguna razón. Estoy bastante seguro de que se refería al meme Grifter, pero el nombre Grister se quedó. Continué mis intercambios con John, pero me di cuenta de que estaba cada vez más tenso. Era difícil de decir a través del texto, pero realmente era la única manera de decirlo. Supuse que, una vez pasada la novedad de una experiencia compartida, no teníamos mucho de qué hablar. John no era mi tipo, pero empezamos a hablar del comportamiento de los Grister, y me dijo que los suyos empezaban a actuar de forma un poco diferente a los que yo veía. Se despertaba por la noche y se posaban al final de su cama, mirándole fijamente con sus caras sin ojos. Ya no se escapaban, y me dijo que una vez se despertó porque uno de ellos había empezado a tocarle la cara. Eso parecía desconcertante. Durante todo ese tiempo había estado haciendo preguntas en internet para ver si alguien más había experimentado este fenómeno. No podía ser la única, pero nadie se presentó. En X, la mayoría de los hilos sobre el tema se caían, así que finalmente dejé de preguntar, pero tengo una mente curiosa. Quería saber qué hacían esas cosas, qué eran exactamente. Incluso quería capturar uno. Dejé comidas y trampas para ratones, pero ninguna de estas cosas fue a por ella. Sin embargo, mi gata se fijaba en ellos, les seguía con la mirada e incluso les perseguía un par de veces. Todas esas veces la había visto hacer eso, y supuse que estaba siendo una gata tonta persiguiendo a la nada. Una noche, volví a casa sola del trabajo. Trabajo en un centro de llamadas para una organización benéfica de la policía, y mi casa está a unos 10 kilómetros. Había tenido que quedarme hasta tarde, así que no habían autobuses que vinieran a recogerme, y en realidad no tenía muchos amigos, así que tuve que caminar. En fin, pasaba por delante de una casa de ladrillos vieja y abandonada, una mierda espeluznante se los juro, cuando oí unos gemidos raros y graves. Fue entonces cuando me di cuenta de que había mucho más Grister de lo normal aquí. En su mayoría me ignoraban, pero se escabullían dentro y alrededor de la casa de ladrillo en particular. Los Grister parecían provenir del callejón contiguo. Ahora, ver un montón de Grister era bastante espeluznante, incluso sin ese ruido bajo de gemidos. ¿Qué me hizo decidirme a investigar? No lo sé. Curiosidad morbosa, supongo. Siempre estoy buscando cosas espeluznantes para publicar en los foros, y pensé que tal vez el gemido era algún tipo de animal herido. Así que me acerqué al lateral de la casa, observando que las ventanas estaban tapiadas. El gemido. Debería haber sabido entonces que no era un animal. Era un sonido bajo, chirriante y gorgoteante.
No sonaba como un maldito animal que yo conociera, así que me escabullí por el callejón, y cuando vi lo que estaba haciendo el ruido, casi mojé mis pantalones. Era un grister gordo y enorme, de al menos 2,5 metros de ancho, completamente incapaz de moverse, y con rollos de grasa colgando sobre la pata. No tenía cuello, solo 14 barbillas que llegaban hasta su macabra mandíbula expuesta. La sucia baba le corría por la barbilla hasta cubrir su obscenamente enorme barriga. Pequeños gruñidos entraban y salían de los rollos de su grasa, y se frotaba con una garra regordeta, emitiendo ese sonido gimiante y gorgoteante que parecía casi sexual. Era terrible. Sé que no lo parece, y objetivamente puedo pensar que un grister gordo y arrullador frotándose podría sonar bastante gracioso en realidad, pero en presencia de esa cosa, todo lo que sentía fue una repulsión y un asco enfermizo. Pero tuve presente una cosa, que había estado buscando una foto de estas cosas, así que saqué mi cámara y le hice una foto. Ojalá no lo hubiera hecho. Si no lo hubiera hecho, creo que habría durado un poco más. En cuanto hice la foto, dejó un gemir y giró la cabeza hacia mí. Todos los grister lo hicieron, de hecho. Todos empezaron a sisiar y a gritarme, un sonido horrible, como el de unos clavos oxidados sobre una pizarra. Me asusté mucho, por decirlo suavemente, me volví loca. Salí corriendo de allí tan rápido como pude, y corrí todo el camino a casa. Los grister ya no me parecían tan inofensivos. Ese ruido que habían hecho era directamente del infierno. Ya ni siquiera me sentía segura con las luces apagadas. Encendí todas las luces, asustando a mi gata que dormía la siesta. Cerré la puerta del baño de un portazo, volví a tapar las rendijas con una manta, y luego me senté en la cama y miré la foto que había hecho. Ahí estaba él, claro como el agua, aquel enorme grister que solo con mirarla me hacía sentir mal. Por supuesto que iba a publicarla en X. Lo cargué en mi ordenador y envié un correo electrónico a John con el asunto: ¿quieres mirar este maldito gordo? Luego vine inmediatamente a X y empecé a escribir mi hilo, explicando los grister y explicando la fotografía. Estaba a punto de publicarlo cuando John me envió un mensaje: no le muestres esta mierda a nadie. Me detuve. Rápidamente le respondí a John preguntándole de qué estaba hablando y me lo contó todo. Dijo que creía que había descubierto lo que estaba haciendo que los grister a su alrededor fueran más hostiles. Dijo que creía que cuando se daban cuenta de que les podía ver, empezaban a ponerse más agresivos. Me enseñó los arañazos que tenía por todo el brazo de tanto arañarle por la noche. Dijo que había visto muchos más de los grandes merodeando por su casa por la noche. Lo observaban a través de las ventanas, lo sabían que podía verlos y no les gustaba. Y ahora estaba bastante seguro de que sabían que yo también podía verlos. Entonces, ¿qué hice? Al final no publiqué la foto. No estaba demasiado intimidada, pero probablemente eso salvó a muchos de ustedes. No quería provocar que nadie más pudiera ver a estos tipos y esto tenía consecuencias peligrosas más adelante. No noté ningún cambio de comportamiento de inmediato. Durante un tiempo, de hecho, durante unas 2 semanas, los grister actuaron igual que antes. Empezaba a pensar que el problema de John era cosa suya, y que los grister no sabían o que no les importaba que yo pudiera verlos. Y entonces las cosas empezaron a suceder muy rápido. Una noche me desperté y había 4 de ellos posados alrededor de mi cama, mirándome fijamente. Me asusté muchísimo y los aparté de mi vista, pero ellos se limitaron a sisiarme ese terrible ruido y a oír. Le envié esto por correo electrónico a John, con quien no había hablado antes pero no me respondió. No habíamos hablado desde que le conté lo de la foto, e incluso rara vez antes. Al cabo de 2 días, durante los cuales los grister empezaron a tocarme mientras dormía, recibí una respuesta. John había muerto. Su hermano tenía la contraseña de su correo electrónico y se lo estaba haciendo saber a todos sus conocidos de internet. Se había suicidado cortándose las venas en la bañera. John no me parecía del tipo que se suicida. ¿Realmente las cosas con los grister se habían puesto tan mal que lo llevaron a eso? No nos conocíamos muy bien, pero no me había dicho nada. Su hermano dijo que no había dejado ninguna nota, y yo le di mis condolencias. Ahora no tenía nadie con quien hablar de esto. Empecé a buscar en internet más referencias o lo que fuera. Mientras tanto, los grister eran cada vez más agresivos. Miraba por encima del hombro y había 1 o 2 en el alféizar de la ventana, mirándome fijamente. Una vez abrí la puerta de mi apartamento,
Vivo en el tercer piso. Ya había uno del tamaño de un perro grande tambaleándose al pie de la escalera, con la cara pálida parpadeando en la oscuridad, enseñándome los dientes en un gruñido y las extremidades pálidas parpadeando mientras subía las escaleras. Cerré la puerta de un portazo y ese día no fui a trabajar. Luego lo vi en las noticias, la casa en la que había visto al Grister gordo. Habría pasado de largo la noticia si no hubiera visto la foto de la casa. El artículo se titulaba 8 muertos, 3 sobrevivientes. Al parecer, algún maldito enfermo había estado utilizando el sótano de esa maldita casa abandonada como lugar para mantener prisioneras a mujeres y matarlas cuando les daba la gana. Era una historia horrible, pero una de las cosas que me dijo una de las supervivientes me impresionó. Estábamos aterrorizadas todo el tiempo. Nunca sabíamos cuándo iba a entrar y decidir matar a una de nosotras, cuándo nos iba a hacer daño de verdad mientras nos abusaba. Estábamos aterrorizadas todo el tiempo. Aterrorizadas todo el tiempo. Y había Grister por todas partes, y cuando vi uno por primera vez, había estado leyendo una creepypasta y me asusté bastante. Lo mismo para John. ¿Eran estas cosas atraídas por el miedo? Luego leí que 2 de las supervivientes habían sido enviadas a un hospital psiquiátrico por alucinaciones. ¿Vieron a los Grister?, me pregunté. Dejé de dormir. No quería despertarme con esas cosas mirándome fijamente. También dejé de comer, siempre que no estaba en el trabajo, que era cada vez más a menudo, ya que avisaba muchas veces cuando había un Grister más grande que un gato husmeando por el edificio. Me encerraba en mi habitación, intentando buscar información en internet sobre estas cosas, pero no pude encontrar a nadie que los hubiera visto realmente. Los Grister eran cada vez más violentos. Empezaban a arañarme y a morderme en las pocas horas que me dormía. Siempre me asustaba y los apartaba, pero me silbaban. Después de una semana así, llegué a casa del trabajo y encontré a mi gata muerta. Le habían despegado toda la piel del cráneo, dándole un aspecto de shock. Dejé mi trabajo, lloré durante días. No tengo muchos amigos y realmente quería esa gata. No son estúpidos, no hablan y actúan diferente a nosotros, pero tienen inteligencia. Salí a comer la semana pasada. Fue la última vez que salí. Estaba sentada en la estación de autobús del centro, tiritando, mirando a mi alrededor en busca de rejillas cuando se acercó el autobús. Me levanté para subir y de la nada, un Grister, del tamaño de un ser humano normal, agachado y con su extraño andar, chocó contra la espalda de la mujer que estaba a mi lado y la arrojó delante del autobús. Ella no tuvo ninguna oportunidad. La vi deslizarse bajo las ruedas del autobús. Vi su sangre y sus órganos destrozados salir de su boca como pasta de dientes. Todos se asustaron y entraron en pánico. Mientras la gente corría a socorrerla, el conductor se volvió hacia mí y me sonrió. Dejé caer mis compras y grité, corriendo hacia mi casa y sollozando todo el camino. Están jugando conmigo, y fue entonces cuando me di cuenta de por qué no había nadie con quien pudiera hablar de verdad sobre los Grister. ¿Cuántas veces, cuando la gente se suicida, oyes decir que sufrían alucinaciones? Lee los informes de personas que han estado en situaciones terribles y aterradoras, como ese calabozo de abuso o una guerra. ¿Cuántos de ellos sufren alucinaciones? Claro, muchos de ellos son alucinaciones reales. Algunos son los Grister, y con el tiempo te darás cuenta de que puedes verlos y empiezan a joderte. Y no creo que todos los que matan se suicidan. No creo que John se haya suicidado. Creo que son inteligentes. Creo que saben cómo hacer que algo parezca un suicidio. A veces oirás hablar de ello. Leerás en un informe que alguien se suicidó. Pero algo no está bien. Como un hombre que salió y compró un sofá nuevo y luego se cortó las venas en él. Y no creo que haya nada especial en alguien que vea estas cosas. Creo que es más probablemente que las veas cuando estás realmente asustado, ya que es cuando se sienten atraídos por ti. Puedo oírlos ahora mismo. Son como las 3 de la mañana. Parece que hay uno muy grande en la puerta de mi apartamento. Suena como si estuviera tratando de roer su camino a través de la madera, así que estoy tomándome el camino más fácil. Prefiero que un cuchillo afilado me abra los brazos a que esos dientes me desgarren la piel. Así que por favor, dejen de leer creepypastas. Sé que les encanta asustarse, pero tienen que parar. Cada vez que los lees, cada vez que tienes esa sensación de pavor en el estómago, estás atrayendo los Grister hacia ti. Y si no dejas de leer, al menos por favor,
Nunca compruebe los sonidos de la casa cuando lo hagas.